Señor vicepresidente, buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Hugo, Félix y sobre todo a los que nos sintonizan por este medio de comunicación. Buenos días. Ahí estábamos viendo la actividad de ayer, ¿no? Interesante. Yo pensé que ayer iban a decidir si se convertían en partido o no. ¿Cuándo viene eso? ¿Cuándo viene esa decisión? El día sábado se dio una gran asamblea, vamos, en donde después de 3 años de lanzado este proyecto, una tarde en el Parque Urracá, hace 3 años, el diputado Juan Diego Vázquez y mi persona, junto con un grupo de jóvenes encaminados a transformar la política panameña, decidimos lanzarle una invitación al país para que participaran en las elecciones del 2024 como independientes. Y el país sabe la historia, seleccionamos a 100 candidatos independientes, a diputados, alcaldes y representantes a lo largo y ancho del país, y los apoyamos, los guiamos, los entrenamos, y hoy la realidad política de Panamá ha cambiado, por lo menos un poco. En la Asamblea hay 20 diputados independientes de la coalición Vamos, 2 alcaldías importantes en San Miguelito, en La Villa, y 14 gobiernos locales, es decir, juntas comunales a nivel nacional. En la Asamblea Nacional no somos la mayoría, pero es la bancada más grande con 20 diputados, y yo me siento orgulloso del trabajo que han realizado. Por lo menos les digo que yo en 5 años pude presentar alrededor de 15 iniciativas anticorrupción. Ellos lo lograron hacer todo en menos de 6 meses. La fiscalización que estamos viendo, por ejemplo, en la Comisión de Relaciones Exteriores con los embajadores que están enviando al exterior, en gran parte se ha dado gracias a las preguntas que han hecho miembros de la coalición Vamos. El cuestionamiento que se dio el presupuesto de la Nación que envió el órgano ejecutivo a la Asamblea, también la bancada independiente Vamos estuvo firme, ejerciendo su voto democráticamente en contra. Es decir, yo estoy orgulloso del trabajo que han hecho, falta mucho por hacer todavía, pero yo creo que han hecho un balance muy prudente, muy respetuoso, muy técnico en la Asamblea, entre rechazar lo malo, y hay muchas cosas malas que ha hecho este gobierno, pero también apoyar las iniciativas que han sido positivas para el país. Y lo que sucedió el día sábado fue darle dirección, darle fortaleza, darle democracia a la coalición Vamos al elegir una junta directiva. Es importante mencionar esto porque anteriormente esto surgió de manera orgánica. El diputado Juan Diego Vázquez, yo y otro grupo de voluntarios tuvimos la idea de apoyar a candidatos independientes, pero nunca hubo una elección para determinar cómo nos íbamos a estructurar. Simplemente fue un proyecto orgánico que surgió de la frustración de estar en la Asamblea y de ver cómo nosotros presentábamos estas iniciativas y no se aprobaban. Lo que sucedió el día sábado, entonces, fue elegir una junta directiva, fue también establecer unos lineamientos, un código de ética para que las figuras, digamos, actúen con transparencia y con rendición de cuentas, y el inicio de la construcción de una visión País 2040, para no improvisar y para que realmente podamos saber el país dónde va a estar en 5, 10, 15 y hasta 50 años, sin ningún tipo de politiquería. Eso es lo que sucedió el día sábado en esta asamblea de la coalición Vamos. Oiga, me dijo de todo, pero no me contestó la pregunta. Y la pregunta está basada en algo que dijo Juan Diego la semana pasada, que tuvo que ver con la posibilidad de decidir el futuro de la coalición y convertirse en partido. ¿Eso se debatió? ¿No se debatió? ¿Lo tienen en planes para el futuro o van a permanecer como una coalición independiente? Eso no se debatió, eso no se discutió, eso no está sobre la mesa y es algo que ni siquiera estamos analizando ni pensando en este momento. En los próximos 2 años, esta nueva junta directiva tiene varias tareas importantes. Una de ellas es determinar frente al 2029, es decir, la próxima elección, qué tipo de estructura va a tener la coalición Vamos. Desde mantenerse como está, desde luchar en las reformas electorales para que se pueda crear por medio de ley los movimientos políticos, que es un concepto que existe en muchos países del mundo, que no es un partido político, es un movimiento político, o también la posibilidad de constituirse como un partido político. Eso se va a definir de aquí a por lo menos 1 año y medio o 2. Luego de hacer recorridos por el país, escuchar a las personas que votaron por Vamos, a los candidatos, a las autoridades electas, luego va a analizar lo que va a suceder con las reformas electorales, porque ese es el otro punto. Cuando estaba en la Asamblea, junto con el diputado Vázquez y los otros independientes, nosotros luchamos para eliminar el voto plancha, para que el conteo realmente se dé como se tiene que dar. ¿Y qué fue lo que pasó? Los partidos políticos tradicionales se opusieron y no lo quisieron cambiar. Tuvimos que jugar con las reglas que ellos pusieron. En esta vuelta, que yo creo que va a ser probablemente este año o el próximo a inicios de reformas electorales, muy probablemente, ya me huele desde ya,
que los partidos políticos van a hacer todo lo posible para evitar lo que estamos viendo en la Asamblea, que es 20 independientes, alcaldías independientes, gobiernos locales independientes. Ellos van a hacer todo lo posible. Entonces ahí vamos a tener que estar muy vigilantes y luchar con todo para mantener la posibilidad de que los independientes puedan participar. Pero también tenemos que darnos cuenta que en la Asamblea la mayoría no son independientes, son de partidos políticos. Y ellos probablemente vayan a hacer la ley como ellos quieran. Ya inclusive el presidente Mulino en una entrevista habló de cómo los independientes hay que cambiar la normativa electoral porque no se puede permitir cómo ellos llegaron a diferentes cargos. Entonces hay que tenerle ojo a cómo se van a dar esas reformas porque me huele desde ya que van a haber bloqueos para limitar la participación de independientes. Esa instrucción de trabajo que dio el presidente de la República, a menos que usted crea que es otra cosa, primero, ¿cómo la toma? Y segundo, para tener bien claro, la decisión de convertirse en partido pasa por las reformas electorales antes y saber si los independientes van a ser tratados en igualdad de condiciones que los partidos políticos o no depende de eso. Van paralelo. Van paralelo las reformas que se vayan a dar en la Asamblea Nacional a la ley electoral, donde se va a determinar desde la existencia de las candidaturas independientes y la cantidad de firmas que hay que recolectar, cuántos independientes pueden estar en la papeleta, los requisitos para poder participar en una candidatura. Todos estos temas de regulación de partidos políticos se contemplan en la ley electoral. Entonces ahí es donde tenemos que estar muy vigilantes de cómo va a ser esa discusión, pero paralelamente escuchar a la ciudadanía, escuchar a las bases y los activistas y los voluntarios de la coalición Vamos, y en ese momento muy probablemente ya se va a tener una idea clara de cuál va a ser el siguiente paso. En cuanto a las declaraciones del presidente Mulino, mira, yo creo que uno tiene que ser congruente con lo que uno dice y con lo que uno defiende. Yo creo que las personas pueden cambiar de opinión, eso es natural. Cuando uno tiene nueva información en la vida, yo creo que las personas inteligentes cambian de postura si tú tienes nueva información y te han comprobado que lo que pensabas era incorrecto. Pero yo lo que veo muchas veces en la política, incluyendo al presidente Mulino, es que para conveniencia, no porque tienen nueva información, sino que para conveniencia cambian de posturas. En un momento el voto plancha fue bueno, después fue malo porque otros ganaron, después es bueno. Entonces yo creo que lo que se necesita en la reforma electoral es igualdad de condiciones. Lo mismo que aplica a los partidos que aplica a los independientes. O inclusive la bancada independiente estoy seguro que estaría dispuesta, si hay que eliminar el voto plancha para todos, que se haga. Pero lo que no se puede permitir es que unos tengan unas normas que le apliquen a otros, porque eso es desigualdad en las condiciones para participar en el torneo electoral. Años atrás, José Raúl Mulino instó a sus copartidarios a cuidar el voto en plancha y de manera irónica ahora cambió de opinión. En vista de que los independientes o de la coalición Vamos, los líderes de la coalición Vamos, perciben que quizás los partidos políticos en la Asamblea cierren filas para evitar que en estas nuevas reformas electorales los independientes salgan ganando en las próximas elecciones, ¿no creen que esperar las reformas electorales para decidir si son o van a caminar como independientes o van a formar un partido político, ¿no creen que esto podría afectar en vista de que para formar un partido político deben recolectar firmas? Sí, tienen figuras que individualmente pueden hasta crear un partido porque en el proceso de recolección de firmas recolectaron muchísimas firmas. Pero ¿no cree que sería una arma de doble filo esperar ya casi en la recta final? Mira, yo creo que muy probablemente esa discusión de las reformas electorales se vea, si no es este año, a inicios del próximo año. Yo sé que ya empezó la convocatoria de la comisión que va a comenzar a analizar el tema. Ellos se tomarán su tiempo de probablemente un medio año y después eso regresa a la Asamblea Nacional. Así que quien quita que eso se discuta a final de este año, a inicios del próximo, lo cual yo creo que es un tiempo prudente, porque ya electa la nueva Junta Directiva de la coalición Vamos, como mencioné, uno de sus programas o proyectos o prioridades va a ser justamente ir consultando y analizando esa posibilidad. Y eso requiere un tiempo prudente para recorrer el país, para escuchar a las personas, para consultar, que no puede ser de un mes, que no puede ser de 2 meses, que tiene que tomarse su tiempo de probablemente medio año, 1 año o hasta más. Entonces yo creo que afortunadamente los tiempos van coincidiendo, pero la política es dinámica y todo puede cambiar y mañana si mandan un paquete de reformas electorales en 3 meses, las cosas pueden ir cambiando rápido. Entonces no está escrito el piedra al proceso porque es muy dinámico, pero lo que sí la coalición Vamos está muy claro es en 2 cosas. Uno, escuchar a la ciudadanía, escuchar a las bases para entender frente al país qué se va a hacer frente al 2029, pero sobre todo hacia el futuro. Y eso fue algo que hablamos mucho
ese día, el sábado, que tuvimos la asamblea. Históricamente, ¿qué hemos visto? Los partidos políticos tienen sus planes de gobierno. Es decir, el próximo año hay una elección, aquí están mis propuestas. Pero no tienen una visión país de qué va a pasar en el país de aquí a 5, 10, 15, 20 o más años. Se han enfocado en la parte electoral, en ganar y listo. La coalición Vamos se quiere diferenciar y por eso ha creado uno de sus proyectos más importantes, que es la Visión 2040, que no depende del 2029, que no depende de la elección siguiente, que depende realmente de un plan a largo plazo, donde hablamos de ciencia, tecnología, innovación, educación, donde se va a contemplar los mayores retos que está viviendo el mundo hoy, en temas de inteligencia artificial, en temas ambientales, y establecer un plan de estadista hacia futuro. Lo que ha pasado en Panamá históricamente es que los partidos hacen su plan de campaña y listo, pero acá no creemos en ese tipo de política, sino algo estructurado a largo plazo que sobreviva, inclusive cuando yo no esté, cuando Juan Diego no esté, sino algo que sea hasta posteridad, que es lo que Panamá se merece. Esa visión 2040 contempla la postura o la creación de un cargo que representa a los independientes, vamos, un cargo presidencial, es decir, un candidato presidencial para las próximas elecciones, o nuevamente ustedes van a correr en una contienda para buscar las posiciones de los gobiernos locales y las curules en la Asamblea Nacional sin respaldar a ningún candidato presidencial. La visión 2040 de la coalición Vamos se inició el sábado. Y es un proceso, es un documento que todavía no está escrito, es un documento que todavía no está redactado ni está archivado. Simplemente el sábado fue el lanzamiento del proyecto, en donde se va a contemplar estudios académicos, de expertos, análisis de otras visiones que se han hecho de movimientos gremiales y organizaciones no gubernamentales. Se va a hacer un recorrido por el país, analizar lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, los retos geopolíticos. Es decir, es un plan técnico de políticas públicas lejano o separado a la parte electoral. Por supuesto que se requiere de que lleguen líderes a puestos claves en el gobierno para poder impulsar esta visión Vamos 2040. Pero respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, la coalición Vamos en este momento no tiene un candidato presidencial, no se está hablando de un candidato presidencial, no es algo que se ha acordado con ningún partido político ni a nivel interno, es algo que existe una posibilidad de una candidatura de la coalición, eso no se descarta, pero en este momento eso no es nuestro tema de discusión. Lo que queremos es fortalecer la coalición, apoyar también a las figuras electas para que continúen haciendo un buen trabajo y después, más cercana a la elección, se verá si hay un candidato o no a presidencia, quién será, cómo se va a elegir ese candidato, pero en este momento nosotros no estamos enfocados en las elecciones 2029. Queremos dos cosas, que los que ya han sido elegidos, que la gente que está en la asamblea de la coalición Vamos, los gobiernos locales, las alcaldías hagan un buen trabajo, porque si no hacen un buen trabajo, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué estamos haciendo esto de coalición Vamos si no están haciendo un buen trabajo? Y lo segundo es planear hacia el 2040. Lo que va a pasar en el 2029, eso no me preocupa por ahora. En lo que va a pasar en el 2029 no los preocupa, pero sí tiraba línea que un plan al 2040 ya incluye la posibilidad de que no en esta elección, es decir, el 29, sino en la próxima, ya por lo menos la figura de Juan Diego sí puede presentarse como candidato a la presidencia de la República. Dentro de esos cálculos, ustedes están jugando también con la edad del que aparentemente sería el abanderado del movimiento, ¿o no? No realmente, yo creo que la coalición Vamos si bien se constituyó principalmente y se apoyó muchísimo en la idea, en el trabajo y la figura de Juan Diego, siendo uno de los mejores diputados, si no el mejor diputado de la asamblea anterior, con una gran vocería, con una gran fiscalización al gobierno, la coalición Vamos no se hizo para él. Inclusive, si se hubiese hecho para él o para mí, en la elección pasada hubiésemos corrido algo. Yo no corría nada, él no corrió a nada, ni a diputado, ni a la reelección, ni a alcaldías. No corrimos porque la idea de la coalición era, vamos a apoyar a otra gente para que continúen ese trabajo que hemos hecho nosotros. Y es más, no tenemos problema de salirnos de esto y que nuevos liderazgos tomen esos lugares. Entonces, esta coalición no se ha creado para apoyar la figura de Juan Diego o mi figura. Si él decide correr en el futuro, ojalá lo haga, porque yo creo que tiene muy buen liderazgo y capacidad. Eso se verá en su momento, pero todavía falta para que él pueda tener la edad. Pero el proyecto no se está construyendo para poder establecer los pasos para que llegue Juan Diego a una presidencia o yo o alguien más, sino para ser equipo. Y es que nuevamente creemos que parte del problema que hemos visto en la política panameña es: yo hago un plan de campaña porque yo quiero ser presidente,
pero no estoy pensando en los 10 años o 15 años, porque el presidente, como saben, no se puede reelegir inmediatamente. Aquí lo que hay que hacer es una visión a largo plazo y eso es lo que está trabajando la coalición. Si un ciudadano común y corriente desea sumarse a la visión 2040 de Vamos, pero la diferencia con un partido político es que no existe un registro formal como los colectivos políticos y que se deben hacer canalizados con el Tribunal Electoral. ¿Cómo haría ese ciudadano si quiere respaldar la visión de Vamos? Y dos, ¿qué pasaría si una figura, y voy a usar estos dos ejemplos, como Benicio Robinson, Raúl Pineda, dicen, bueno, voy a renunciar al PRD, pero quiero iniciar mi futuro político por Vamos? ¿Puede Vamos a través de un comité, a través de un cuerpo disciplinario, decidir si puede o no aspirar a un cargo público a través de Vamos? ¿Cómo harían en esos casos? Y disculpe que se la ponga difícil. Ese dardo está cargado. Disculpa que se la ponga difícil. Ese dardo está bien cargado. La pregunta es muy fácil para mí, la respuesta es muy sencilla. Nada más que no me puedo imaginar que en la coalición Vamos tengamos a las figuras que tú has mencionado. Creo que sería inconcebible, porque justamente la coalición Vamos surge para no continuar las prácticas de los políticos tradicionales. Entonces sería un sinsentido tener esas figuras u otras de la política tradicional en la coalición. Es más, dentro de los requisitos para ser miembro o candidato de la coalición Vamos, queda muy claro que no puedes haber sido un líder en algún partido político. Entonces una persona que ocupó el cargo de diputado en un partido político, sin duda alguna no puede ser parte de la coalición Vamos, además de que establece diferentes requisitos en temas de investigaciones penales, rendición de cuentas, declaraciones de conflicto de interés, declaraciones de bienes, es decir, hay una serie de requisitos para ser candidato de la coalición Vamos y que estoy seguro que se van a inclusive fortalecer en 2029, que las figuras tradicionales simplemente por lo que son no se van a atrever. Si yo le pido a algún diputado tradicional, hey, para ser parte de la coalición Vamos, tú tienes que publicar todos tus bienes, qué carros, qué casas, qué fincas, qué negocios, ¿tú crees que van a venir a la coalición? Por supuesto que no, no lo van a venir a la coalición Vamos. O que tienes que publicar tu familia, dónde tiene negocios, dónde tú has trabajado, qué acciones tú tienes en empresa, no van a venir a la coalición Vamos. Entonces yo creo que tanto no se aceptaría personas de liderazgos de partidos políticos tradicionales y con politiquería tradicional porque simplemente van en contra de nuestros principios, como también ellos mismos saben que venir a una coalición no van a poder continuar con esas prácticas. Entonces, ese tipo de escenarios los veo totalmente imposibles. La medida de la ética es el ser humano mismo, ¿no? Porque me quedaba ahí pensando a propósito, si se le pregunta a una figura política, ¿cómo es que una empresa que gana contratos con el Estado te construye una mansión en Boquete? Y yo recuerdo que el político que fue beneficiado con eso, él defendió y que él tenía plata para construirse no esa mansión, sino muchas más. Pero al final era la empresa que estaba ganando contratos con el Estado. Pero voy al tema de la ética porque ustedes están hablando de un código de ética. Quiero saber qué contiene específicamente y qué van a hacer para validarlo en la práctica. Porque, insisto, mire, el Estado tiene un código de ética, sí, el gobierno. Y ahí te dice claramente que un funcionario no puede ni pedir regalos, ni dar regalos, ni recibir regalos. Ni pedirlos, ni recibirlos. Nosotros vimos una ministra que dijo, yo pedí estos carros y me dieron los carros. Familiares, también eso está prohibido. ¿Qué es? Me explico, entonces, quiero que me hable de ese aspecto. ¿Cómo van a recortar ustedes ese tema de la ética? ¿Cuál es el molde que ustedes van a utilizar en ese código? No, y de acuerdo contigo, Hugo, el código de ética ha quedado como adorno, como un instrumento, como una letra muerta para el Estado. Ahí se habla no solamente de regalos, inclusive de temas de nepotismo, de contratación de familiares, no. Y no lo implementan. Nunca se ha implementado de manera correcta. En la coalición Vamos tenemos un nuevo código de ética aprobado este sábado que incluye varios componentes, dentro de ellos temas de, por supuesto que cumplir con lo básico, no violación a la Constitución, no violación a las leyes, rendir cuentas, no mantener ningún tipo de conflicto de intereses, o sea, cumplir con todos los estándares, con todos los principios, con todos los reglamentos de la coalición Vamos, que van por encima de lo que pueda exigir cualquier ley. O sea, ninguna ley exige que los miembros y los candidatos de un partido político tengan que tener rendición de cuentas, tengan que ir a las comunidades, tengan que publicar su planilla, tengan que cumplir con esto, con lo otro. Entonces, el Código de Ética reúne disposiciones de conducta que van inclusive por encima de cualquier regulación de código electoral o de partido político. Pero en adición a eso se establecen diferentes sanciones, porque no puede quedar simplemente en un saludo a la bandera. Desde sanciones, por ejemplo, expulsión de la coalición,
sanciones, amonestaciones verbales, amonestaciones escritas, a inclusive revocatoria de mandato iniciada por medio de la recolección de firmas si vemos que algún miembro de la coalición ha cometido algún acto ilegal o que va en contra de los principios de la coalición, y esto lo hemos dicho desde hace más de un año. El diputado Vázquez, mi persona, estoy seguro que los otros liderazgos dentro de la coalición, vamos a salir a buscar esas firmas y sacar a esa persona de la coalición y ojalá de la política panameña, porque eso no es lo que representa lo que queremos transformar. Entonces son disposiciones, ese código de ética son disposiciones claras de conducta para evitar que haya corrupción, opacidad, conflicto de interés, nepotismo y políticos que quieren entrar a la política, hacerse millonarios, a tener esas mansiones en Boquete, en Boca del Toro, en donde quieran, a costa del pueblo. Y no podemos permitir que la coalición Vamos, que surge de una idea de transformar la política de manera positiva, transparente y que realmente sea para beneficio de la ciudadanía, se vaya desviando. Eso no lo vamos a permitir. Los estatutos y los principios éticos de los partidos políticos y de los movimientos se deben cumplir a través de sus militantes. Yo soy un fiel creyente de los partidos políticos porque considero que los partidos políticos fortalecen la democracia de los estados, pero también soy un fiel creyente que las cúpulas de los partidos políticos en los últimos años han debilitado los partidos políticos y es por ello que las democracias como la panameña permite que movimientos como el de Vamos surjan para ocupar espacios importantes. Pero cuando vemos un partido político en formación, el espíritu de un partido político es su ideología, si es de izquierda, si es de derecha, si es centro. Vemos que Vamos está ya estructurando como un movimiento con una junta directiva provisional y una visión a largo plazo hasta el año 2040, iniciando y posteriormente se podría extender. Yo le pregunto a usted cuál sería la ideología de Vamos, si es de socialdemócrata, si son de derecha, si son de izquierda o Vamos es un tutti frutti ideológico, donde cualquiera puede ingresar sin importar la ideología. No, una buena pregunta, Félix, y yo coincido contigo que los partidos políticos, tradicionalmente en Panamá, no han funcionado no solamente con base a ideologías de izquierda, derecha, centro, sino que han funcionado con una ideología clientelista, oportunista o politiquera. Es decir, quiero llegar al poder porque quiero ganar una elección, porque quiero el crédito, porque quiero enriquecer a mi gente cercana, porque quiero lograr la reelección. Pero no realmente una visión, como mencioné, de país, de fundamentos de cómo generar empleo, cómo atraer inversión, cómo se van a ver nuestros servicios públicos, cómo se va a ver Panamá en 10, 15, 20, 30 años. Lastimosamente la política panameña en gran parte se ha medido y se ha evolucionado no por ideologías o planes, sino por la elección, los intereses personales y los intereses del grupo. En la coalición Vamos, nosotros no tenemos una aferración a una corriente ideológica, ni izquierda, ni derecha, ni arriba, ni abajo. Porque creemos que por lo menos Panamá es un país muy dinámico, la política es algo muy dinámico y por lo menos hasta la fecha, y lo que creo que va a seguir evolucionando junto con la construcción de esa visión, es una visión pragmática, analizando profundamente cuáles son los problemas del país, cómo se ha avanzado en esos problemas a lo largo del tiempo y cómo podemos mejorarlo y desarrollarlo para beneficio de la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Al construir esta visión Vamos, nosotros vamos a entender mucho más cómo piensa la ciudadanía, cómo piensa la coalición, cómo piensan los diferentes liderazgos, y de ahí vamos a construir un plan que puede que contengan elementos de la izquierda, puede que contengan elementos de la derecha, pero todo va a ser pensado en base a metas, en base a métricas, en base a un plan. No te puedo decir, oye, mira, es conveniente de aquí a 5 años hacer esto en cuanto a atracción de inversión. Pero a los 10 años, luego de hacer eso, hay que cambiarlo porque el plan y las métricas van hacia allá. Eso es lo que hace realmente las políticas públicas y un estadista. Planea y varía dependiendo de las circunstancias, pero con un objetivo en común. Y eso es lo que nos va a diferenciar de las organizaciones políticas tradicionales. Y es que vamos a tener principios que no van a variar, los principios que queremos nosotros. Transparencia no va a variar. Rendición de cuentas no va a variar. Que no haya corrupción no va a variar. Servicios públicos de excelencia no va a variar. Atracción de inversión para fomentar empleos de calidad y dignos para todos no va a variar. Hay cosas que se van a mantener con el tiempo. Pero por supuesto en el camino se va a tener que hacer y tomar las ideas de las mejores ideologías, pero no de manera conveniente, sino con un plan ya establecido que haga sentido. Ok, de aquí al 2040, 2050, este es el Panamá que soñamos.
y esto nos va a tomar estas decisiones. Porque si no hay una visión país, tú simplemente estás tomando decisiones en el momento, en el calor del asunto, y son otros los que establecen tu agenda. Que es lo que ha pasado mucho en Panamá. Claro. Para terminar ese punto, los partidos políticos, las organizaciones tradicionales, cuando no tienen una visión, ¿quién dicta entonces qué se va a hacer en el día a día? Los intereses, la corrupción, el clientelismo, y eso es lo que no podemos permitir. No, y realmente Panamá no tenemos una formación ideológica como tal, es decir, la ideología usted puede correr de derecha a izquierda desde los, ¿qué le puedo decir? De los libertarios que están muy de moda en este momento, muy a la derecha, hasta la extrema izquierda con los trotskistas, marxistas, leninistas, etcétera. Y Panamá nunca ha estado necesariamente claro en eso, pero sí tiene claro algo. La izquierda no necesariamente ha echado raíces en Panamá. Y ese es un fenómeno bien interesante, porque uno ve sindicatos que han tratado de crear su partido y ni siquiera los seguidores de ese sindicato votan por ellos al momento de elegir quién va a dirigir los destinos de la nación. Y son sindicatos formados ideológicamente con nuestra plata, a propósito, porque cuando uno ve los seminarios de los sindicatos, son los ideólogos de esos partidos que también son candidatos y que o sea, es como la misma gente en su mismo ambiente, ¿no? Y la ideología en este momento tiene un gran peso cuando discutimos tema caja de seguro social, por ponerle un ejemplo, ¿no? Porque la izquierda, y eso es un hecho sabido, piensa en un Estado todopoderoso, como si fuera una fuente de riqueza que alcanza para todo, pero eso en la realidad ha llevado a países al fracaso. Caso Venezuela, caso Cuba. Tema que le ha molestado mucho a un dirigente sindical muy conocido que hoy me mandó un mensaje y parece que se lo mandó a mucha gente, calificándome de imbécil y estúpido, ¿no? Pero la verdad es esta. El Estado no es un ente etéreo de una fuente del que brota la riqueza. El Estado tiene la riqueza que generamos usted y yo. La plata del Estado es la suya y la mía. Para de contar. Y si nosotros no hacemos lo correcto con ese dinero, no se genera riqueza. Así de sencillo. O sea, si cogemos toda esa plata y la repartimos, se acabó. Hay que generar riqueza para entonces lograr progreso nacional. Eso no se ha logrado en esos esquemas. Sin embargo, suena música en este momento a la izquierda. ¿Por qué? Hombre, yo no te aumento la edad de jubilación, yo no te aumento nada, que lo pague el Estado. ¿Me explico? Entonces, esa corriente ha ganado mucho espacio en la Asamblea. Es más, yo escucho a jóvenes del movimiento Vamos, para todavía dejarlo más claro, que cuando hablan usan esas líneas de comunicación, ¿no? No, que el Estado pague, que el Estado... Y tú te quedas, espérate, pero es que el Estado eres tú, el Estado soy yo. El Estado no tiene un productor de dinero, y gracias a Dios no lo tiene en este país, ¿no? Así que la ubicación ideológica, siento que en este momento en el tema caja de seguro social por lo menos es importante. ¿Cómo lo está valorando Vamos? ¿O simplemente todos tendrán la libertad de decidir y votar en el tema de las reformas? No, es una muy buena pregunta. Y si lo están haciendo pensando en las próximas elecciones, a propósito. Claro. Y mira, varias cosas, ¿no? Lo primero es dejar claro que la coalición Vamos no es un movimiento de izquierda, como tampoco es un movimiento de derecha. Es un movimiento que tiene pilares fundamentales, propuestas que se hicieron basadas en políticas públicas con base a evidencia y que creen principios claros de rendición de cuentas, de transparencia, de eficiencia del Estado. Es más, yo te diría que ha sido la coalición Vamos dentro de la Asamblea Nacional la más, la que ha comunicado de mayor forma, de manera más aguerrida, por ejemplo, en contra del presupuesto del Estado, elevado que se dio, en contra del aumento de la planilla estatal, luchando para que los servicios públicos sean de manera eficiente, pero que no haya un gasto y un despifarro como se ha visto en muchos casos, e inclusive, por ejemplo, en el servicio exterior. O sea, la coalición Vamos desde la Asamblea, inclusive cuando yo estuve en la Asamblea, fuimos de los diputados que alzaron la voz en la mayor cantidad de ocasiones, luchando para que el Estado fuese mucho más eficiente, porque en eso sí creemos. Sin duda alguna hay instituciones que no son eficientes, hay una planilla exorbitante, hay una deuda enorme, hay instituciones que no deberían existir, y todo eso se está viendo desde ya en la coalición, en la Asamblea, cómo lo están comunicando, pero también va a ser parte de la visión Vamos, en donde vamos a incluir específicamente cuáles son las instituciones que no deben existir, cuánto debería ser la planilla estatal, entre otras cosas. En cuanto a la caja de seguro social, la coalición Vamos, yo te diría que en alrededor de 90% de los artículos puede estar de acuerdo.
y también en principios, como que sea una caja eficiente, una caja lejos de la politiquería, una caja que no se use para temas de campaña, temas de elecciones, una caja que realmente no solamente esté financieramente sostenible, sino que también dé servicios de calidad. O sea, hay mucho en lo que están de acuerdo. El 90% de los artículos que ellos han presentado, que han discutido, algunos se lo han rechazado, otros no van a tener los votos, pero por lo menos ellos están unidos, yo te diría, que 9 de cada 10 artículos. Hay algunos en particular en donde no se ha logrado un consenso y yo lo respeto y lo entiende y se respeta. Por ejemplo, en el tema del aumento de la edad de jubilación. Si yo voy ahorita a Metcon o salgo aquí a la 12 de octubre o voy y hablo con la ciudadanía en cualquier parte del país y hago un sondeo, ¿hay que incrementar la edad de jubilación o no? Yo estoy seguro que no va a haber ningún 100% de respuesta única. Va a haber una división, 70-30 o 50-50. Es decir, ni siquiera el país, la ciudadanía está de acuerdo en cuál debe ser la alternativa. Y asimismo, en la coalición Vamos, hay diferentes posturas, basadas en evidencia, sustentadas, con argumentos técnicos válidos de ambos lados. Y por eso, por ejemplo, en ese punto particular, en el tema del aumento de la jubilación, muy probablemente, pero no se va a ver hasta el momento de la votación, pero muy probablemente la bancada no vaya unificada. Y está bien, porque es un tema con muchas opiniones distintas, con mucho sustento distinto, en donde forzar que tengan una sola opinión no es lo que hace la coalición. Nosotros no bajamos una línea diciendo que tienen que votar así o X o Y va a pasar, sino que usen su libertad de pensamiento, pero sustentada en evidencia. Bien, se nos acabó el tiempo. Para ubicarlo solamente así en la línea, ustedes entonces estarían como centro derecha o centro izquierda, porque se quedó en el centro, nada más para estar claro. Y segundo, Juan Diego no puede ser candidato en la próxima elección, pero usted sí. ¿Lo ha pensado? ¿Se lo han propuesto? No, no es algo que he decidido ni que estoy realmente trabajando para llegar allá. Tendría la edad en la anterior, tendré la edad por supuesto en la siguiente, pero no es algo que estoy aspirando. ¿Centro derecha, centro izquierdo o centro-centro? Yo diría más que encasillarnos en una ideología, son principios que nos llevan de meritocracia, de Estado eficiente, de Estado moderno y de servicios públicos de excelencia. Dejemos la cosa hasta ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, don Gabriel. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos en segundos.